Un buen profesor puede marcar el futuro de sus estudiantes con su pasión desde un salón de clase, pero su efecto se multiplica cuando un país decide invertir en educación. Puede pasar de las ruinas de una guerra a ser una potencia tecnológica, como ocurrió con Corea del Sur, o erradicar el analfabetismo, como lo buscaron hacer las brigadas de alfabetización en los años 60, y como todavía lo están haciendo varios de nuestros países hasta de forma virtual. Hola, vamos a realizar una actividad del programa Aprendamos Todos a Leer. El objetivo del encuentro de hoy es conocer la letra ñ y su sonido ñi. ¿Qué tan desiguales son nuestros países en el acceso y la calidad de la educación? ¿Qué tanto influye el nivel educativo de nuestros padres en nuestra educación? ¿Cómo se relaciona la educación con los mercados laborales y el ingreso de las personas? ¿Y cómo puede la educación superior contribuir a reducir la desigualdad? Esto es Pensar la Igualdad, la primera serie del podcast Voces en Acción de Academia BID, con investigaciones de frontera y posibles soluciones por un futuro más próspero e igual. Soy Ana María Ibáñez Londoño, del Banco Interamericano de Desarrollo y miembro de la CIR. Y yo soy Andrés Sanín, periodista en el terreno. Bienvenidos a otro episodio de nuestra serie Voces en Acción del BID. Para no perderse ningún episodio en el futuro, suscríbete a nuestro podcast desde tu plataforma favorita. En este episodio hablaremos de cómo la educación puede ser uno de los más grandes motores de transformación de una sociedad, o cómo por el contrario, puede convertirse en una forma de perpetuar las desigualdades y el status quo. Si pudiéramos ponerle definición al término de cuál es el sueño de los latinoamericanos, de las latinoamericanas, yo diría que son dos cosas. Uno, tener una casa propia, que eso es un sueño de cualquier familia. Y dos, y no necesariamente en ese orden, tener una hija o un hijo licenciado. Alguien que llegue a la universidad. Eso es un cambio generacional y es una aspiración de, pues, prácticamente cualquiera. Lo que a veces es trágico, si te has perdido esas etapas clave del sistema educativo, te falta la capacidad de aprender, la curiosidad, te la han matado o te has perdido las ganas, ¿no? de ser parte de un sistema educativo. Pero si no te lo han matado, las oportunidades son enormes. La competencia más importante que necesitamos hoy en día es la de aprender a aprender, porque los medios están ahí. La escuela tiene que promover eso. No lo hace siempre y en muchos casos pues una mala educación no solo no te enseña, sino que te puede quitar esa capacidad intrínseca que tenemos como humanos, esa curiosidad, ¿no? Están oyendo a los economistas Carmen Pagés y Miguel Sekeli, dos apasionados de la educación y del poder transformador de un buen maestro. La mayoría de nosotros ha tenido un profesor espectacular, al menos uno, del cual recordaremos y le debemos mucho y le recordaremos probablemente toda la vida, ¿no? Carmen es doctora en Economía de Boston University, exdirectora de Mercados Laborales en el BID, autora de varios libros académicos sobre educación y mercados laborales y actualmente profesora e investigadora de la Universidad Oberta de Cataluña. Soy directora de un área que se llama de prospección y análisis laboral, ¿no? Y tratamos de entender qué es lo que se pide ahí fuera para conectar la universidad con el mundo y saber qué tenemos que estar enseñando hoy en día en la universidad. Conectar con el presente y el futuro. Miguel Sekeli es PhD en Economía de la Universidad de Oxford, director del Centro de Estudios Educativos y Sociales CES, ex subdirector en el Gobierno de México, primero en la Secretaría de Subdesarrollo y posteriormente en la Secretaría de Educación Pública, y como Carmen, miembro de la CIR y un viejo conocido del Departamento de Investigaciones Económicas del BID. Miguel, qué gran gusto tenerte aquí en el BID, en donde trabajaste durante mucho tiempo, pero también tenerte en un nuevo episodio de Pensar la Igualdad. Tienes además una mezcla que es fantástica para la discusión que vamos a tener ahorita. Has estudiado la educación desde lo académico, pero también has trabajado en el sector público, has diseñado e implementado políticas públicas en educación. Entonces nos vas a dar una visión muy comprensiva del reto que estamos hablando. Pero primero quiero hacerte una pregunta personal y es, ¿a ti por qué te interesa la educación? ¿Por qué te interesó estudiar este tema y por qué te interesa hablar de educación de calidad? Pues encantado, Ana María, encantado de saludarte, de estar aquí contigo, de volver al BID. Y creo que esta es una pregunta que me gusta mucho porque todos damos por hecho que la educación es importante. Mi sorpresa fue que precisamente estando en el gobierno de México y viendo que pues era un tema que por más importante que era no resonaba,
siempre la pregunta acababa siendo, bueno, qué bueno que se mida la pobreza, la desigualdad, sí estamos muy mal, pero ¿qué es lo que causa esto? Porque eso es una expresión de causas subyacentes estructurales y la número uno siempre en todas las discusiones era educación. Y luego tuve la fortuna de poder trabajar en el gobierno de México también, justo después de terminar mi encargo en desarrollo social. Me invitaron a trabajar en educación y pude ver la revolución, literalmente, que es la educación. En dos sentidos, una gran revolución en términos de que a todo mundo le interesa, todo mundo opina, todo mundo quiere hacer cosas. Y por otro lado, algo paradójico, es un sector en donde es muy difícil hacer cualquier cosa. En educación tú intenta cambiar media hora el horario de entrada a las escuelas y vas a ver la revolución que se te hace en el país. Si tienes que comprar lápices para todas las escuelas del país, multiplica un lápiz por el número de alumnos y se te vuelve un tema que no es nada fácil. A todo mundo nos pega, a todo mundo nos importa y por lo tanto tiene la enorme posibilidad de que si tú logras cambiar algo para bien en la educación, puedes transformar un país. Y eso fue lo que realmente a mí me motivó, me apasionó y sigo apasionado y convencido de que si tú quieres cambiar la realidad de América Latina, si haces algo en la educación, vas a lograr, como se dice, mover la aguja, ¿no? Y sin duda es lo que tú mencionas, Miguel, del poder transformador de la educación, ¿no? Quiero que hablemos un poco de lo que ha venido pasando y de cómo se ha venido desarrollando la educación en nuestros países. Quiero que nos des una pasada por los últimos 20 años en los avances que hemos tenido en educación, tanto en acceso como en calidad, y qué tanto logramos nosotros en ese proceso de esos 20 años. Esto, Ana María, es un tema que lleva varias sorpresas, porque primero, todo el mundo sabemos que es un gran pendiente la mejorar la educación en América Latina, pero cuando uno ve la evolución en los últimos 20, 30 años, ha sido una evolución bastante rápida en términos de cobertura educativa. Por ejemplo, ahorita comentaré algunos de los pendientes. Pero si uno ve simplemente las tasas de cobertura educativa, las tasas de analfabetismo, han evolucionado de manera muy favorable. Ahora, aquí hay dos ingredientes que hay que agregar para entender por qué, a pesar de que la cobertura educativa ha mejorado, sigue siendo un gran pendiente. El primero es la calidad educativa, que una cosa es ir a la escuela y la otra es que, yendo a la escuela, se adquieran las capacidades, las habilidades, los aprendizajes para uno ser funcional en la sociedad y que realmente el mayor número de años de educación nos lleve a un mejor nivel de vida. No es automático, no es nada más la cantidad, es muy importante la calidad y ese es uno de los grandes temas todavía hoy en América Latina. En el capítulo que escribieron junto con Raquel Fernández y Ivonne Acevedo, Miguel y Carmen muestran que si bien es cierto que la cobertura y los años promedio de educación han aumentado notablemente en América Latina, nos hemos ido quedando atrás en términos de calidad de esa educación. Instrumentos de medición de la calidad como las pruebas PISA, que administra la OCDE, revelan una realidad preocupante. 3 de cada 5 estudiantes en nuestra región no logran adquirir los aprendizajes esperados para tener buenas bases, y a los 15 años tienen un retraso académico en matemáticas, lectura y ciencias de 3 años en promedio comparado con otros países. Los adolescentes que han ido a una escuela pública en América Latina han aprendido muy poco en promedio y la diferencia entre lo que aprenden los niños en la pública y la privada es enorme. Ahora, ¿les va bien a los de la privada? Tampoco mucho. Esa es la gran tragedia. No le va bien a casi nadie. Digamos, los niños aprenden poco en las escuelas y quizás el hecho de que no tengas públicas buenas hace que las privadas también se relajen, ¿no? Y no le den la educación de calidad que la gente pues cree que recibe cuando paga. Yo creo que en América Latina mucha gente trata de escaparse de las públicas porque ve efectivamente que no son de calidad. Entonces obtienen probablemente mejores rendimientos los niños en la privada. Se ve, o sea, está claro. Pero como digo, si comparas los niños de la privada de América Latina con los niños de la privada, por ejemplo en Corea, hay una diferencia enorme. Entonces tampoco hemos resuelto todo el problema. Hemos logrado superar, digamos, esa deficiencia gigantesca que tiene el sistema público, pero tampoco hemos logrado llegar a niveles internacionales, ¿no? Vivimos en un sistema educativo en donde la prioridad era la memorización. Y el cambio de paradigma está en que antes, digamos, nuevamente el siglo pasado, se consideraba buena educación el que se supieran muchos datos,
que supiéramos muchas cosas, que nos supiéramos las capitales, que nos supiéramos la tabla periódica, que supiéramos las fechas en historia. Era el énfasis en la cantidad de información. Y lo decíamos, un alumno sabe o no sabe si puede repetir esos datos que aprende en la escuela. Desde el siglo pasado, un cambio de paradigma importante que está aunado también a los cambios económicos en el mundo. Y fue de decir, mira, si el conocimiento se empieza a acelerar en términos de su capacidad de reproducción, el aprenderte de memoria cosas ya no sirve de mucho. Y la velocidad a la que el conocimiento se reproduce hoy en día es increíble, es exponencial. Hay datos muy ilustrativos de esto, y es, por ejemplo, un niño o una niña en América Latina de 10 años de edad, hoy tiene acceso a más información a esa corta edad que el total de información a la que estuvieron expuestos a lo largo de su vida sus abuelos si llegaron a los 75 años de vida, más o menos. Entonces, el cambio de paradigma se dio en un giro de que la educación fuera la transmisión y adquisición de datos y de conocimiento entendido como información o hechos, a el uso del conocimiento para resolver problemas prácticos de la vida. Es decir, adquirir capacidades. O sea, el conocimiento es una base, pero lo que se requiere ahora es que se desarrollen capacidades. Eso es fundamental para entender por qué América Latina sale en las posiciones bajas que sale en las mediciones de calidad. La decisión de PISA fue, vamos a medir el desarrollo de habilidades, y empezaron en 2 ámbitos. El primer ámbito fue las matemáticas, pero nuevamente con este enfoque. Y el segundo ámbito, que esta fue tal vez la sorpresa más grande, fue en el uso del lenguaje y comprensión del lenguaje. Y ahí es donde realmente nos llevamos una gran sorpresa, porque también ahí estamos acostumbrados a leer. Sí podemos repetir, yo puedo en la pantalla ver las letras y las palabras y leerlas. Ahora, de ahí a entender lo que me dijeron y utilizar eso que me dijeron o que leí para otro aspecto importante de la vida, es otra cosa totalmente distinta. Y en América Latina, bajo el modelo actual, nos centramos en aprende a leer, no a entender lo que lees, sino a leer. Y este cambio de paradigma lo que nos lleva es a decir, bueno, sí, claro que importa leer, pero leer es para algo. Tienes que entender lo que te está transmitiendo, poderlo interpretar, poderlo contextualizar. La baja calidad de la educación pública, además de hacernos mucho menos competitivos frente a otros países que siguen creciendo a nivel educativo y económico, como China, Corea del Sur o Vietnam, tiene varios efectos negativos que afectan sobre todo a los estudiantes de menores recursos económicos. Uno de ellos es la altísima deserción, que lleva a que 1 de cada 5 jóvenes no completen su educación escolar, y a que 36 de cada 100 estudiantes se queden a medio camino entre la primaria y la secundaria. Entonces tenemos un acceso casi universal en primaria, en secundaria baja y en secundaria alta cae aún más. Y ahí hay algo que es muy importante para la desigualdad, y es que esa caída y esa deserción no es igual para todos los grupos de la población. Ahí es cuando empiezan además a surgir las desigualdades en términos de acceso a la educación, en donde tenemos diferencias entre la población rural y urbana, de distintos niveles de ingresos y entre hombres y mujeres. ¿Qué encuentran ustedes en el estudio respecto a estas desigualdades en acceso a la educación primaria de una vez se pasa a la educación secundaria? La deserción se da mayoritariamente entre los niños que vienen de hogares socioeconómicos bajos, es decir, sobre todo cuando lo mides por la educación propia de los padres. Tener un papá o una mamá que tienen un nivel de educación secundaria completa o sobre todo terciaria completa determina prácticamente tu nivel de educación como hijo o hija. Es ahí donde realmente las desigualdades son muy importantes y se magnifican, ¿no? Y se transmiten de generación a generación. O sea, lo que consigamos hacer o no hacer en términos de educación marca tu generación y posiblemente la siguiente. En América Latina se da esa transmisión intergeneracional de la desigualdad a través de la educación, entre otros canales. Es muy relevante el antecedente familiar donde se nace, lamentablemente en América Latina, sigue determinando en mucho el acceso al tipo de servicios que se tiene. Y si un joven, nuevamente en esta disyuntiva, me voy a trabajar, me quedo a estudiar, tiene una muy buena educación, por ejemplo, en una escuela privada donde hay muy buenos maestros, muy buenos materiales, buenas instalaciones, esa decisión de salirse
es más difícil porque está recibiendo algo que le es relevante y que sabe que va a servirle en su futuro. Cuando el joven o la joven van a unas instalaciones con muchas deficiencias, con maestros pues que no tienen la capacitación y las herramientas para orientarlos, para mantenerlos interesados, y cuando los contenidos académicos son de hace 30 años, pues ese factor de expulsión es más importante. Entonces, la desigualdad socioeconómica juega en contra de mantener a estos jóvenes en la escuela, aunque nuevamente se ha hecho un esfuerzo por ampliar la oferta. O sea, no es tanto un problema de falta de escuelas. Sí sigue habiendo un reto ahí, pero no es tanto eso. Es más que las condiciones de esas escuelas para este grupo de edad son críticas para la decisión que ya toma el joven y la joven de continuar o no en la trayectoria educativa. Una de las causas de la deserción en la adolescencia tiene que ver con el costo de oportunidad de estudiantes que pueden usar su tiempo para empezar a trabajar y que no ven posibilidades reales de acceder a educación superior como un posible proyecto de vida. Donde estamos viendo la mayoría del abandono es en las zonas rurales, es donde estamos viendo mayor diferencia entre los logros, digamos, en términos de finalizar. Entonces, ha habido una expansión muy importante de la educación, se ha obviamente promovido eso más en los centros urbanos, donde hay más densidad de población, y en la parte rural pues se ha avanzado mucho menos. Entonces, las diferencias entre niños urbanos y niños rurales del mismo país son muy grandes y se han hecho más grandes en el tiempo. Es una parte de la desigualdad que ha ido, de hecho, creciendo, no cayendo. Obviamente, donde la gente está muy dispersa, cuesta mucho, digamos, es un tema también de dónde colocan los servicios, tienes distancia, entonces eso es un tema. A la gente le cuesta llegar al centro en estos contextos donde hay mucha dispersión de la población. El tema del mercado laboral, obviamente, o sea, siempre a partir de una cierta edad compiten directamente. Cuanto más oportunidades hay en el mercado laboral, más abandono temprano vemos. En países donde el modelo económico está muy sesgado hacia turismo o hacia la agricultura o hacia sectores donde, digamos, a los 16 años ya eres un trabajador que puede estar rindiendo a pleno rendimiento, hay mucha competencia entonces entre el mercado laboral y la educación y eso hace que muchos niños dejen la educación. Y eso y el hecho de que probablemente necesitamos también más becas, más capacidad de que los niños puedan no solo financiarles la matrícula, sino que muchas veces lo que hemos visto es que hay programas que financian también un estipendio para el hogar, ¿no? Como una manera de compensar por ese salario que si el niño está en la escuela no reciben. Y eso también se ha mostrado efectivo. Algo que es fundamental es que la educación es una inversión. Es una inversión para los padres, para los hijos y es una inversión para los países también. Los economistas medimos esto con los retornos a la educación, es decir, cuánto salario adicional se gana por cada año adicional de educación, simplificándolo. Y ustedes hacen un estudio y estiman los retornos de la educación en varios países de América Latina. ¿Puedes describirnos cómo han evolucionado esos retornos a la educación y cuáles son las consecuencias o cuáles son los beneficios de terminar secundaria y de terminar la educación sobre los salarios y sobre la educación terciaria de los estudiantes? Esas diferencias son de hecho muy grandes. Ir a la universidad todavía tiene un nivel de retorno muy alto y por lo tanto, imagínate cómo se complejizan y se magnifican todas esas desigualdades, ¿no? Digo, la persona que fue a la escuela privada termina la universidad pública y luego va a ganar mucho más. Mientras que la persona que a lo mejor fue a una escuela pública, aprendió muy poco, no consiguió terminar la universidad o no consiguió siquiera entrar y luego tiene un salario mucho más bajo. No sé, todos esos son canales a través de la educación que de alguna manera generan grandísimas desigualdades en América Latina. Entonces, esa diferencia, por ejemplo, entre lo que gana un trabajador que tiene educación secundaria completa. Una persona que tiene terciaria gana el doble que una persona que tiene secundaria en América Latina. Mientras que en Europa, en el contexto de los países comparadores, es solo un 50% más, no el doble. O sea, estamos hablando de una diferencia muy grande, ¿no? Cuando vemos los retornos a la educación de 30, 50% para la educación secundaria alta y más de un 100% para la terciaria, es muy difícil encontrar otros programas sociales que tengan esos retornos a la educación. Entonces, la educación realmente es poderosa para sacar a las personas de la pobreza. La educación es una de las formas más poderosas de combatir la pobreza y la desigualdad.
Sin embargo, si las oportunidades de acceso y calidad no se distribuyen de manera equitativa, los retornos de la educación tienden a concentrarse en unos pocos privilegiados, haciendo que la desigualdad persista y se reproduzca. Entonces tenemos algo en donde se da una segregación que ustedes lo estudian muy bien en el capítulo, en donde se muestra que hay una segregación grande en educación, de tal manera que las familias de altos ingresos estudian en colegios privados de muy alta calidad y las personas de bajos ingresos estudian en las escuelas públicas con unos niveles de calidad más bajos, lo que además de ampliar la brecha en ingresos en el futuro, también genera una segregación social que puede llegar a ser nociva para nuestras sociedades y para crear además una sensación de sociedad un poco más cohesionada. ¿Por qué no nos cuentas lo que ustedes encuentran en el capítulo? Ustedes estudian un índice de segregación y qué encuentran sobre esto. Si uno ve a dónde están concentrados los jóvenes, las jóvenes de nivel socioeconómico alto, pues es en las escuelas, digamos, de mejor calidad que en las escuelas de menor calidad. Y es porque las escuelas de mayor calidad son escuelas con mayores recursos y son privadas. Entonces, paradójicamente, cuando pensamos en educación, siempre pensamos en que la educación es un gran igualador de oportunidades, pero en América Latina, por esta gran desigualdad de origen, la educación ha estado siendo un reproductor de desigualdades y de inequidades, más que un generador y un piso parejo. Como si fuera poco con eso, las brechas entre los colegios públicos y privados, entre la educación en el campo y la ciudad, se dispararon aún más por cuenta de la pandemia, con los cierres prolongados de los colegios, con la falta de conectividad, que aumentó el riesgo de abandono escolar, y con más de 86 millones de niños que duraron cerca de 1 año y medio sin regresar a las aulas, con un rezago enorme en su desempeño y con efectos en su estado socioemocional. Si tenemos hoy en día en América Latina a 2 jóvenes, un joven de 20 años o una joven de 20 años de una procedencia de un hogar de bajos recursos y un joven o una joven de 20 años de un hogar de un nivel socioeconómico intermedio o alto, en donde se van a expresar estas diferencias en educación es porque el joven de 20 años del hogar en desventaja probablemente no va a poder leer y escribir y expresarse por escrito, por ejemplo, de la misma manera que el joven que tuvo la suerte de nacer en una familia de mayor nivel socioeconómico y de ir a una mejor escuela, medida en ese sentido. Entonces, cuando salen los dos a la realidad del mundo laboral, ¿a quién es más fácil que contraten en un puesto de trabajo que requiere el poderse expresar de manera escrita? Pues el joven de 20 años que ya nació con esa suerte, muy probablemente se lleve la oportunidad, y el joven que no tuvo nada que ver en haber nacido en un hogar de menores recursos y tener una educación de una calidad distinta, pues se va a quedar sin esa oportunidad. Entonces se va a empezar a ir ese joven de 20 años. Tal vez tiene el mismo número de años de educación que el joven en mejor nivel socioeconómico, pero no va a poder acceder a esas mismas oportunidades. Tal vez va a ir a un empleo con una menor paga, con un menor perfil, una menor perspectiva de desarrollo profesional. Es una tragedia realmente que en vez de haber sido el gran igualador de oportunidades, por todos estos problemas de los que hemos hablado y la incapacidad de la región para ofrecer a todos una educación del siglo XXI, es una tragedia que se estén reproduciendo estas desigualdades en lugar de ser el mecanismo por excelencia para igualar, como se dice, igualar la cancha. Hola Giovanna, ¿cómo estás? Mi materia favorita es matemáticas y español. Vamos a empezar a resolver un problema. Este proyecto ayuda bastante a mejorar el nivel de matemáticas, previene el rezago y aparte se ofrece una perspectiva diferente a lo que una escuela normalmente puede ofrecer. Están oyendo las voces de estudiantes, padres y profesores de un modelo de tutorías remotas implementado en nuestra región e inspirado en una iniciativa con la que Italia enfrentó el encierro durante la pandemia. Con el apoyo técnico y financiero del BID, se implementaron estas tutorías remotas, donde los estudiantes reciben un mensaje de texto con un desafío y luego una llamada para ver cómo lo resolvieron. Así explica el proyecto Pablo Zoido, especialista en educación del BID. Argentina, México, El Salvador y Guatemala implementaron programas de tutorías remotas financiadas por el BID. El programa se concentró en las zonas más vulnerables y con menos conectividad, enfocándonos en aprendizajes fundacionales, aquellos que les permite continuar aprendiendo en clase. Y esta vez la solución llegó de la mano de algo tan simple como una llamada telefónica. Durante 8 semanas, los estudiantes recibían un mensaje de texto en el teléfono de sus padres
con un reto matemático. Después, su tutora les llamaba para discutir sus respuestas. Más de 3.000 alumnos y 300 tutores han completado unas 10.000 horas de tutoría. Esta iniciativa ya se está escalando en países como Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y República Dominicana. Con solo $100 invertidos por niño, en este programa un estudiante puede alcanzar hasta el 40% del aprendizaje en habilidades fundacionales que se dan normalmente en un año escolar. Esos que recibieron las tutorías aprendieron un 30% más rápido que los que no las recibieron. Con solo 3 rondas de 8 semanas cada uno, unos 6 meses en total, se pueden cerrar brechas hasta de un año, y se encontró además que mejoró la salud mental, que puso en riesgo la pandemia gracias al vínculo que se formó entre los niños y sus tutores. Sí me gustaría conocerla en persona, no la he conocido aún, pero me encantaría. Muchas gracias por haberme ayudado a mejorar en algo que yo no me sabía ni podía hacerlo tan bien. Las políticas públicas para mejorar la calidad de la educación son relativamente claras y ya han tenido efectos positivos en países que lograron despegar apostando a la educación como motor de crecimiento personal y social. Incluyen la actualización de los currículos, la capacitación al cuerpo docente para modernizar sus técnicas dentro del aula y hacer más relevantes y pertinentes sus clases en relación con el contexto y los intereses de sus estudiantes. También mayores incentivos económicos para que ser maestro sea más apetecido. Evaluaciones tanto de los colegios como del profesorado, transferencias condicionales a la permanencia de los niños en el colegio y un mayor uso de educación a la distancia con conectividad y acceso a la tecnología para expandir el acceso en zonas remotas. Cuando tenemos una educación como la del siglo pasado y tenemos docentes que enseñan esa educación del siglo pasado, ¿cómo le haces para transformar a los docentes, los materiales, los planes de estudio, la infraestructura escolar para una educación totalmente distinta? ¿Cómo le das al maestro herramientas para atraer a ese joven, para que ese joven sí pueda involucrarse en educación y pueda además, en un totalmente nuevo paradigma de la educación, ser funcional y usar esas herramientas? Entonces, ahí es donde empieza uno a desmenuzar el problema y ya no es tan sencillo, porque para tú capacitar a millones de docentes en la región, tienes que tener presupuesto. Un problema muy práctico al que yo me enfrenté cuando estaba ya trabajando en el sector educativo de México, de mi país. Si tú quieres capacitar a los docentes, tú tienes que pagarles a los docentes esas horas de capacitación y tienes que encontrar esas horas adicionales para que el docente pueda, además de impartir clases, prepararse y adquirir esas herramientas. Entonces, la decisión es, el docente ya da 5 horas diarias de cursos. Tú le vas a pedir que se capacite y que además transforme su práctica educativa. ¿Quién va a pagar esas horas de formación adicional? No le puedes pedir al docente que voluntariamente el tiempo que tiene para su familia, muchos de ellos tienen hijos también, que simplemente diga, me ausento otras 4 horas que no le va a pagar nadie para adquirir esas nuevas herramientas, que además, Ana María, pues no hay ni estímulos, ni hay un porqué de adquirir esas herramientas. Entonces, ahí es donde se empieza a entrar ya en un terreno que refleja que no es tan fácil. Y tampoco es tan fácil como tener el presupuesto, porque ¿a qué hora lo vas a hacer? Independientemente de que yo te pague las 4 horas de formación, ¿a qué horas las haces? ¿En fines de semana? Después de tus 2 jornadas laborales. Y además, ¿dónde te vas a capacitar? ¿Quién te va a capacitar? ¿Con qué tecnología te vas a capacitar? Entonces, eso que se oye muy fácil como en la discusión de educación, como decir, bueno, ¿por qué no capacitas a los docentes? Hacerlo tiene sus complicaciones. Y cuando tienes un sindicato muy fuerte que te dice, momento, yo protejo la parte laboral de mis agremiados, pues necesitas algo más allá del presupuesto, ¿no? Necesitas un esquema de estímulos, necesitas una carrera de desarrollo profesional, necesitas instrumentos de evaluación y medición para que los docentes mismos sepan si están haciendo bien esa transformación. Entonces, este tema de la calidad, que está al corazón de la discusión, realmente ayuda a entender mucho de la complejidad que se da en los sistemas públicos. Y cuando lo comparas con los esquemas privados, en donde sí hay presupuesto, donde sí les puedes pagar las horas, donde sí les puedes dar instalaciones, sí les puedes dar formadores, etcétera, pues se entiende también por qué en las escuelas privadas, a pesar de que el modelo educativo de nuestros países sigue siendo el del siglo pasado, sí pueden cambiar a estos nuevos paradigmas de la educación. Es mucho más fácil, flexible para una sola escuela privada, mientras que la escuela pública, yo lo describo sin afán de ser peyorativo, pero es un enorme elefante
que moverlo medio centímetro te puede costar años. Ahora, la gran ventaja es si tú puedes mover un pasito del elefante y luego otro, y luego otro, y luego otro, y haces que ese elefante empiece a correr, no lo detienes. Pero requiere un esfuerzo sostenido, una política clara, financiamiento, requiere realmente del compromiso de un país para poder lograr que ese un paso, dos pasos, etcétera, se convierta en una carrera que nadie la pare, ¿no? Como ha sucedido en otros países. ¿Cómo hacemos para poner a la educación en el centro de la discusión? ¿Qué nos ha faltado como sociedad para tenerla en el centro de la discusión y de las prioridades de la sociedad? Sí, mira, yo creo que el problema y la solución de la educación en América Latina está fuera del ámbito educativo, es un tema político, porque la política es lo que determina una buena gestión y un buen modelo educativo. Y ahí creo que las características de la región nos juegan un poco en contra y sí tiene que haber un cambio importante. Uno de los problemas es de los gobiernos de 4 años, gobiernos cortos, que no favorecen una visión de largo plazo en el tema educativo. Y eso es sumamente importante porque la educación tiene una serie de características que la hacen diferente de otros servicios que de alguna manera hacen más difícil esa continuidad, ese compromiso. Y mencionaría 2. La primera es, comparándolo con el sistema de salud, por ejemplo, un sistema de salud para el usuario es relativamente fácil de evaluar. Uno se siente mal, va al hospital, va al médico y el médico le receta una solución y si uno sigue esa solución y se cura, problema solucionado. Y eso puede ser de un día, semanas, puede durar tiempo, pero hay una percepción muy inmediata de la relación calidad-servicio. En educación tenemos 2 temas importantes en esto. El primero es que para muchos padres de familia que no pueden financiar, simplemente no tienen la opción de la educación privada, pues si la educación es mala, ¿qué hacen? No se pueden ir tan fácil a otra escuela. Entonces, a diferencia de la salud, en donde yo me voy a otro doctor, en la educación no. En la educación ya estoy en una escuela y generalmente ese es el destino que uno tiene. No es fácil y ni tiene la información necesariamente para decir ahora me cambio a esta otra y si tampoco funcionó me voy a otra. Y además hay un segundo elemento. Y es que cuando uno va al doctor, el doctor le receta, se cura, es un buen doctor o lo contrario. Pero en la educación intervienen muchísimos factores. Sabemos que también en la medicina. Y para generar una medicina, pues hay todo un proceso de investigación, etc. Pero eso se concreta en un medicamento. En el caso de la educación, ¿cuántos docentes tuvimos a lo largo de la vida? Muchos, decenas de docentes. No es que uno tenga un docente como si tiene un doctor, y ese es el responsable de su educación. No, uno tiene uno en primero de primaria, otro o más de uno en cada uno. Si le toca uno bueno, uno malo, etcétera, pues no se puede uno tan fácil cambiar de escuela, como dije, pero tampoco es fácil identificar quién fue el responsable de esa mala educación. Y esos nada más son los docentes. Es un tema donde es muy difícil identificar, digamos, al culpable de un mal servicio. Tal vez lo más común es decir, vamos a capacitar a los docentes para mejorar la educación. Y sí, claro que eso tiene incidencia, ¿no? Y es una política muy atractiva. Pero ahí entran los periodos de gobierno. El que tú soluciones la educación hoy, no necesariamente vas a ver el resultado hoy. Para tú ver el resultado de eso, tienes a una niña o un niño que hoy entró a primero de primaria para ver el efecto completo. Ese efecto lo vas a ver en 15 años. Entonces, el atractivo en términos de política es mucho más atractivo ir a cortar un listón para abrir una escuela que meterse al tema de la capacitación docente, de la cual yo ni siquiera voy a ver el resultado como gobernante. Me voy a meter un problemón con el sindicato, es el financiamiento. Bueno, el incentivo para el gobernante está en eso más inmediato. ¿Qué ha pasado en países como Corea, que tuvieron sistemas de gobierno? Toda una discusión sobre varias connotaciones de esos gobiernos, pero si nos remitimos nada más a la educación, una gran ventaja es que tuvieron gobiernos muy estables, de hecho el mismo gobierno, por muchos años, con una idea muy clara de que iban a ver los resultados, iban a ver el fruto de sus esfuerzos y por lo tanto valía la pena hacer esa inversión porque sabían que ellos lo iban a capitalizar y era una buena inversión, pero requiere de algo más que no estamos haciendo, requiere de un acuerdo social, de poner esto en la agenda como un tema que no se toca políticamente,
que se le tiene que dar continuidad por muchos años, tener un rumbo trazado, tener el financiamiento, y eso requiere un acuerdo político y requiere que diferentes fuerzas políticas en los países estén dispuestas a decir, este tema va a un lado, enfoquémonos en otros para el debate político, pero no lo tocamos. En Chile sucedió algo más o menos parecido y Chile ha avanzado con sus propios retos en educación y retos actuales, por ejemplo, en educación superior, pero Chile, que es el país número uno en educación en América Latina, en términos, por ejemplo, de calidad, es un país donde sí hubo un consenso político de algunos temas no tocarlos y como país darles prioridad e invertir de largo plazo, y uno de ellos fue la educación. Y fíjate que nuestros países son capaces de hacer esos consensos políticos sobre temas importantes. Cuando pensamos en la estabilidad macroeconómica, nuestros países decidieron alcanzar un consenso político en donde se le dio mucha prioridad a la estabilidad macroeconómica y cambien los gobiernos o pase lo que pase, los países siguen protegiendo esa estabilidad macroeconómica. Los grandes cambios son posibles. Un buen ejemplo de eso ocurrió al noreste de Brasil, una de las zonas más pobres del país, en la ciudad de Sobral. Mientras la selección de Brasil levantaba la Copa del Mundo, allá 7 de cada 10 niños no sabía leer. Sin embargo, ese mismo año empezaron una revolución educativa que los llevó del último lugar en los rankings de educación a ocupar en solo 10 años el primer lugar. Lugar de criança é na escola. E na cidade de Sobral, no Ceará, essa certeza fez toda a diferença. El milagro de Sobral, como lo llaman, ocurrió gracias a una mezcla de al menos 3 factores. Hacer un diagnóstico del problema que enfrentaban y de su importancia y urgencia. Romperlo en problemas más concretos, como la falta de apoyo e incentivos a profesores, como la dispersión de escuelas pequeñas en áreas rurales y como la tardanza en empezar a aprender a leer de muchos niños. Y por último, experimentar soluciones, iterarlas, adaptarse a cada contexto, midiendo los avances, entrenando a los docentes y supervisando el proceso. Sin embargo, detrás de todo esto estuvo una apuesta política por la educación. Así lo explicó el exalcalde de Sobral, Bebeo Arruda, durante la Semana del Conocimiento que hace cada año el BID, dejando muy claro que solo con un cambio de mentalidad y una cruzada común de toda la sociedad se puede lograr esto. Bom, tudo começou antes de começar. Fue antes de... Bebeo Arruda dice que todo comenzó antes de comenzar, que fue antes del 97 cuando se tomó la decisión política de apostarle a la educación. Y es enfático al decir que se necesita un cambio de mentalidad y entender que la alfabetización de cada niño es un asunto urgente que requiere del compromiso de toda la sociedad. Isso implica necessariamente, ela é uma condição fundamental. Miguel, ¿qué está sucediendo en la región que nos puede llevar a que pensemos que sí podemos, que podemos seguir no solamente aumentando el acceso como lo hemos venido haciendo, sino mejorando la calidad y proteger esto como un bien público que es importante para la sociedad en su conjunto y no solamente para las personas que se están educando? Sí, yo creo que hay 2 cosas. Una de ellas es que cada vez hay más conciencia de que América Latina tiene que hacer algo en educación, porque nuevamente nos están rebasando otros países. Y sí se pueden lograr consensos, sí se puede lograr que un tema sea intocable en términos de las decisiones políticas, pero falta concretarlo, ¿no? Y creo que esa presión externa de que el mundo ya está avanzando tan rápidamente hacia allá que no nos podemos quedar atrás y cada vez es más evidente, eso puede ayudar. Lo segundo es que hay otro cambio muy importante en el mundo que está obligando a los sistemas educativos, incluso a los privados en América Latina, a modernizarse y a actuar mucho más rápido. El acceso a la tecnología nos está conectando al mundo de manera que los jóvenes que quieren una mejor oportunidad están teniendo que identificar esas ofertas educativas que les permitan aprovechar esas oportunidades. Y yo creo que ese es un elemento que también va a crecer en términos de presión social y de obligar a los sistemas educativos a que, por ejemplo, una cosa que está sucediendo es que la educación privada de menos costo está floreciendo en América Latina y muchos jóvenes que tal vez no hubieran ido a una educación privada, hoy empiezan a ver opciones de bajo costo educativas que les van a permitir ligarse a esos empleos. El propio sistema educativo creo que va a ir generando los incentivos para que el sistema público no se quede sin personas a quienes prestarle el servicio. Y si América Latina logra mover ese primer pie del elefante
y luego el segundo, y luego el tercero, y si hacemos que el que era un elefante inmóvil se encarrere, ahí la región puede despegar de manera muy importante. Con eso terminamos, Miguel. Nos queda muy claro por qué tenemos que invertir en educación, por qué la educación es un gran igualador y por qué la educación no solamente es un gran igualador, sino que es un motor de crecimiento muy importante para nuestros países. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Así, con pasos firmes de elefante y con una mezcla de decisión, paciencia y urgencia, la educación podrá sacar a millones de jóvenes de la pobreza, hacer crecer nuestros países y volvernos más competitivos. En nuestro próximo episodio, cómo el mercado laboral y la desigualdad en los ingresos están afectados por el tamaño, el poder y el crecimiento de nuestras empresas. Pensar la igualdad es una serie del podcast Voces en Acción. Para no perderse ningún episodio en el futuro, suscríbete a nuestro podcast desde tu plataforma favorita. Este episodio fue posible gracias a la coordinación general de Adela Barrios Sarmiento, a la producción ejecutiva de Fernanda Cámara, a la supervisión editorial de Pablo Bachelet y a las contribuciones de Ana Libisch, Diana Champi, Sergio González y Enrique Sandoval. Dirige Ana María Ibáñez Londoño. Los libretos y reportería son de Andrés Sanín, con edición de Valentina Contreras y fact-checking de Salvador Traetino. La música original es de Ignacio Herbojo y la mezcla de sonido y edición de Caja Mágica. Pensar la igualdad es una serie del podcast Voces en Acción, producido por Caja Mágica y Academia Beat. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.